Este es el ejercicio número 43. Dice, un oso que pesa 1000 newton camina sobre una viga con la intención de llegar a una canasta de comida. La viga es uniforme y pesa 200 newton. Y su longitud es de 6 metros. La canasta pesa 80 newton. Si la máxima tensión que puede soportar el cable es de 900 newton, determine la máxima distancia que el oso puede caminar antes de que se rompa la cuerda. Aquí estaba mal, ¿no? Dice al cuerda, es la cuerda. Entonces vemos aquí, primera observación, ya no nos dice la masa de la viga, ¿no? O del oso, ya nos da el peso, ¿ya? Nos dice el peso ya directamente sin decirnos la masa. ¿Eso qué significa? Nosotros habíamos definido a al peso como la multiplicación de la masa por la gravedad, ¿no ven? Esta multiplicación, la unidad era el newton, ¿no ven? Entonces, el peso es una fuerza, por eso se mide en newton. Ahora bien, aquí el dato que me está entregando es solamente el peso. Ya no es la masa, es decir, ya no tenemos que multiplicarlo por 981. ¿Está bien? Esa observación hacia a primera vista. Es decir, ya vamos a utilizar esto como el peso del oso, 1000 newton, así ya lo vamos a poner. Ya no vamos a poner la masa del oso, y en nuestros cálculos ya no vamos a tener que multiplicar masa por gravedad, no, no, no. Directamente estos 1000, ¿ya? Eso. Segunda observación, nos dice que la tensión máxima que puede soportar el cable es de 900 newton, ¿no? O sea que este cable a los 900,1 newton ya se estaría rompiendo. Eso es lo que nos dice con una tensión máxima, ¿ya? O sea, que nosotros a las tensiones, en la vida real, los materiales tienden a romperse en algún punto, ¿ya? Tienden a romperse en algún punto. Y ese punto es esta tensión máxima. ¿Está bien? Es esa tensión máxima. Luego, otra cosita. Ah, nos está pidiendo cuál es la distancia máxima que puede avanzar el oso, ¿no? Si tú te acuerdas, mm, ayer hablábamos de una puerta, ¿no ves? De tu puerta. No sé si han hecho ese experimentito, donde los ejes son aquí. Mientras más alejado está la perilla de la puerta, más fácil puedes hacerlo girar, ¿no? Más fácil puedes hacerlo girar. Mientras más cerca estés de las bisagras, ¿no ve? Mientras más cerca esté la perilla de la bisagra, más difícil será abrir esa puerta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este oso? Este oso está caminando, imagínense, desde el origen, ¿no? Desde las bisagras hacia el otro lado, ¿no? Con la misma fuerza. Entonces va a haber un momento en que va a ser demasiada fuerza, cosa de que a ese cable lo va a romper. ¿Está bien? Pero eso visto en una viga, ya no en una puerta, ¿no? En una viga. Este osito va a avanzar cierta distancia, y aquí está el gráfico, nos dice X. En un momento, imagínense que he llegado aquí, ya a ver, aquí voy a dibujar a mi oso panda. Imagínense que va a llegar aquí el osito. Ahí está el oso. Imagínense que va a llegar ahí. Con el peso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer girar esto con más fuerza, va a hacer girar la viga con más fuerza y va a llegar a esta tensión y se va a romper. ¿No ve? Se va a romper aquí. Nos está pidiendo qué distancia máxima podrá caminar este osito sobre esta viga antes de que se rompa, ¿no? Antes de que se rompa esta cuerda. Muy bien, y aquí está el gráfico donde está el osito a una distancia X, que es lo que tenemos que calcular. Tenemos la longitud de la barra, es L, pero aquí nos dice la longitud es de 6 metros. Y además tenemos aquí la canasta de comida, ¿no? Que está en el extremo. Mucho ojo, está en el extremo, ¿ya? El ángulo tita aquí es 60 grados, ¿ya? Eso dice el ejercicio. No lo había puesto aquí en el enunciado, pero allí en el librito dice 60 grados, ¿ya? Bien. Identificaremos todas las fuerzas que se aplican primero a la viga, ¿está bien? Primera fuerza.
el peso del oso, ¿verdad? A una distancia X, la primera fuerza que va a sufrir la viga es el peso del oso, ¿vale? El osito tiene su peso y ese peso hace que esta viga llegue a girar, ¿no? Llegue a girar. Segunda fuerza, y esta no nos la dan así directamente, sino que esta es una fuerza netamente de la viga, ¿no? Que se aplica justo en el centro de gravedad, ¿no? En el centro de gravedad es el peso de la viga, ¿vale? Es el peso de la viga. ¿Ubicado a qué distancia? Desde aquí hasta aquí tiene que ser L medios, ¿vale? L medios, a ver, lo pondremos aquí. Así lo haremos desde aquí hasta aquí, L medios. ¿Está bien? Eso para el peso de la viga. ¿Qué otra fuerza más? La canasta que está allí, igual va a ser su peso, ¿no? La canasta que está aquí lo va a jalar a la viga hacia abajo también, y eso se llama el peso de la canasta. ¿No ven? El peso de la canasta. Y ahora bien, vemos una cuerda, o nos dice un cable, ¿no? Una cuerda, un cable o algo que tiene tensión. ¿Qué cosa le ponemos? Hemos dicho corbatita, ¿no ven? Le ponemos la corbatita y nos damos cuenta hacia dónde está jalando esta tensión, ¿no? Ahora bien, el día de ayer también les había indicado que solamente las fuerzas perpendiculares a las vigas pueden hacerlas girar, ¿no? Otra vez al mismo ejemplo. Si tú quisieras abrir tu ventana y lo jalas y lo empujas directamente hacia la bisagra, no vas a hacer que ésta gire, ni tampoco si la jalas hacia afuera en la dirección de la bisagra, no vas a hacer que ésta se abra. De la única manera que haces para que esta ventana se abra o se cierre, tiene que ser con fuerzas perpendiculares, ¿no ven? Fuerzas perpendiculares a 90 grados, ahí es donde se maximiza, ¿no? Donde se maximiza toda la fuerza. Tampoco, si lo quisieras abrir hacia arriba, digamos, ¿no? Y le empujas hacia arriba, va a ser poco práctico, ¿no? Lo más fácil es que sea directamente 90 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos esa fuerza de 90 grados aquí en esta tensión? Pues descomponemos a este vectorcito, ¿no? Descomponiendo este vector en el eje X y en el eje Y, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un vector hacia arriba, llamado tensión en y un vector hacia la derecha, llamado tensión en X. La tensión en el eje X, pues no realiza ningún torque o no realiza ningún giro o ningún momento, ¿no? El único que puede realizar, que puede hacer que esta viga se mueva o gire es tensión en el eje Y. ¿Está bien? Pero pondremos aquí su descomposición. Tensión en el eje Y va a ser igual a, jalamos el vector hacia el eje Y, está recorriendo este espacio, ¿no? Ese espacio no es el ángulo mostrado en la figura, función seno. Tensión por el seno del ángulo, 60 grados. Tensión en X será, jalamos el vector hacia el eje X, recorre el espacio, ¿no? Recorre todo esto, los 60 grados, función coseno. Tensión, coseno de 60. ¿Está bien? Bueno, ya sabemos que tensión en X no lo vamos a utilizar, ¿no? No lo vamos a utilizar. Pero bueno, ahí está su descomposición. Luego, ubicamos, ¿no? Escribimos la segunda condición de equilibrio, ¿no? Escribimos la segunda condición de equilibrio, que es la sumatoria de todos los momentos en el eje, en este eje O, es igual a 0, ¿no? En ese momento no tiene que existir ningún giro, ¿no? No tiene que existir ningún giro y todo tiene que estar estático, ¿no? Para que este osito no se caiga, porque si se rompe el cable ya, pues, adiós, chau osito, ¿no? Pobrecito. Escribimos toda la sumatoria de momentos. ¿Está bien? La sumatoria de momentos. Escribimos peso del oso por X, ¿no? Por la distancia X, más el peso de la viga por L medios, ¿no ven? L medios. Más, ¿qué más tenemos? El peso de la canasta por L, ¿no ven? Por la distancia L, por su longitud hasta ahí, desde el origen, desde el eje de giro, más tensión en Y
por su distancia, L. Todo esto es igual a 0. ¿A ver? Tensión en X no está haciendo ningún giro, no está haciendo ningún torque, entonces no lo consideramos en nuestra ecuación. Solamente tensión en Y. ¿Está bien? Listo. A continuación tenemos que ubicar los sentidos y cambiar los signos. ¿Está bien? Yo voy a decir entonces, la anterior clase creo que hemos hecho este tipo de giros, ¿no? Este y este. ¿Eh? Ahora lo dibujaremos más bonito. Este y este. A ver, yo voy a decir que es de que sea positivo y que este sea negativo, ¿ya? Ese sentido de los giros, tú te lo das, ¿ya? Tú decides cuál es positivo, cuál es negativo, aquí no hay problema. Pero lo convencional es que si es en sentido antihorario es positivo, si es en sentido horario es negativo, ¿ya? Veremos. A ver, el peso del oso lo hace girar en ese sentido, ¿no? ¿Ese sentido qué es? Positivo. Muy bien, positivo. El peso de la viga, ¿cómo lo hace girar? En ese sentido también, ¿no? Positivo. El peso de la canasta también, ¿no? Lo hace girar en ese sentido. Positivo también. La tensión en el eje Y, la tensión Y, ¿cómo lo hace girar? Lo hace girar en este sentido, ¿verdad? Ese sentido es negativo, ¿no? Entonces aquí te cambio, tú eres negativo. Los demás se mantienen como positivos, ¿vale? Y listo. No te olvides de hacer eso, ¿no? El sentido de los ejes es muy importante, el sentido del giro, perdón. A continuación, despejamos lo que tenemos que encontrar. A ver, ¿qué teníamos que encontrar? Un oso puede ser, si la máxima tensión determine la máxima distancia que el oso puede caminar. ¿Cuál es esa distancia que el oso puede caminar? Es esta distancia X, ¿verdad? Entonces despejaremos esta X, esta variable X. Despejando X, peso del oso por X es igual. Todo lo demás lo llevo al otro lado, ¿no? Tensión en Y por L era negativo, pasó a ser positivo, menos peso de la viga por L medios, menos peso de la canasta por L. ¿Estamos de acuerdo? Si no ve, los demás eran positivos, pasaron al otro lado como negativos. Ahora bien, despejamos X, que es lo que necesitamos, lo demás creo que tenemos, a ver, ahorita vamos a comprobar, sería ay, tensión en Y, tensión en Y por L menos peso de la viga por L medios menos peso de la canasta por L partido entre el peso del oso. A ver, veremos qué cosas tenemos y qué no tenemos. Tensión en Y, no lo tengo, pero sé esto, ¿no? Sí, sí, ya. Bueno, con eso lo voy a reemplazar. ¿Qué más peso de la viga tenemos, no? A ver, ¿dónde está el peso de la viga? Es uniforme y pesa, ahí también, pesa. Tenemos el peso de la viga. L, la longitud L tenemos, ¿no? Su longitud es de 6 metros, tenemos L. Peso de la canasta tenemos también, ¿no? ¿Dónde está? La canasta pesa 80 newton. Tenemos todo. Y el peso del oso también. Entonces, lo único que tenemos que reemplazar es el peso, perdón, la tensión en Y. Reemplazando la tensión en Y, vamos a tener esto. Tensión en Y es igual a tensión por seno de 60. Aquí arriba lo haremos, ¿está bien? Tensión T por seno de 60. Seno de 60 por L, longitud. Bien, como todos los términos tienen longitud, vamos a factorizar esa longitud también. Ya, bueno, esto ya es adicional. Si tú quieres lo haces, si no quieres no lo haces, pero esto ya son tus habilidades matemáticas. ¿Está bien? A ver, factorizando L, va a ser L por tensión seno de 60 menos peso de la viga menos peso de la canasta sobre el peso del oso. ¿Está bien? Ahora sí podemos reemplazarlo todo. Reemplazándolo todo. L, ¿cuánto es? 6. Tensión, vamos a poner la tensión, la máxima que puede soportar. ¿Está bien? 900 por seno de 60
menos el peso de la viga, 200, menos el peso de la canasta, 80. ¿A ver? Sobre el peso del oso, 1000. Ahí está. Ay, mira que lo pongamos a la izquierda, pero bueno. Realizamos el cálculo. 6 por 900. Ay, no, ¿qué estoy diciendo? Ya no se ve. Ahora sí, ¿no? 6 por 900 por el seno de 60. Cerramos el paréntesis de la función. Menos el peso de la viga era 200. Menos 80. Cerramos el paréntesis. Vamos abajo y colocamos 1000. 2,99. ¿Está bien? Mm, mm, mm. A ver, 900. Está bien, ¿no? Ah, perdón, aquí me he equivocado. Qué bien, aquí hay un error, aquí hay un error. Fíjense, fíjense, el errorcito donde está. Error, fíjense, aquí está L. De aquí voy a sacar L, pero se está quedando un medio, ¿no? Aquí está L también. Entonces, a ver, con más calmita. X será igual a saco L, aquí me queda tensión seno de 60. ¿A ver? Menos peso de la viga por un medio. ¿A ver? Es un medio. Menos el peso de la canasta. De ese un medio me estaba olvidando. Peso de los. Ahora sí, ¿no? L6, tensión 900, seno de 60, menos peso de la viga 200 entre 2, ¿no? Por el un medio, menos peso de la canasta 80 sobre 1000. Ahora sí, ¿no? Ya me parecía raro dónde se ha ido ese un medio. Bueno, a ver, escribiremos arriba 6, ahora sí, ¿no? 900 por seno de 60, cerramos el paréntesis, menos 200 entre 2, 100, ¿no? Menos 100 menos 80, cerramos paréntesis, abajo 1000. Ahora sí, 359, 360, ¿no? La máxima distancia que puede caminar este osito es 3,60 metros. ¿Está bien? Me había estado olvidando de ese un medio.